¿Qué tal, amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver una introducción a el lenguaje R. Principalmente lo vamos a ver con RStudio, que es una aplicación que yo recomiendo que la instaléis. Es muy sencillo de instalar. Eso sí, primeramente instalar el lenguaje R con todas sus dependencias y posteriormente instaláis el RStudio, que no es más que una interfaz que os va a ayudar muchísimo a programar con este lenguaje. ¿De acuerdo? Es lo que estáis viendo en pantalla. Realmente es una especie de IDE, es decir, de entorno de desarrollo, una interfaz de entorno de desarrollo, en la que tenemos diferentes herramientas con las que poder programar. Principalmente esto que veis en la parte central, que por cierto lo voy a agrandar para que se vea pues mucho mayor, de acuerdo al texto. Esto, bueno, desde mi punto de vista debe estar hecho con Electron también, al igual que Visual Studio Code, porque si os dais cuenta al agrandar, al hacer zoom, pues bueno, se agranda todo y hay una alta probabilidad de que esté programado con ese framework, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es RStudio? RStudio es un lenguaje de tratamiento de datos. Es parecido a lo que, bueno, parecido no, realmente es el hermano gemelo, o más bien la librería Pandas de Python es la hermana gemela de lo que es R, porque R creo que es más antiguo que esa librería de Pandas, y funcionan de una manera muy similar. ¿De acuerdo? En R hay dos elementos principales con los que vamos a trabajar, que son las listas y que son los marcos de datos, o lo que se conoce como data frame. ¿Vale? Sin embargo, existen también, por supuesto, variables de tipo cadena, de tipo entero, de tipo flotante, en fin. Eso lo tenemos al igual que estos dos elementos adicionales que nos permiten trabajar con datos de una manera mucho más estructurada. ¿De acuerdo? Yo si quiero declarar una variable, sencillamente pongo, por ejemplo, imaginaos, la letra A y a continuación le asigno un valor, por ejemplo, el valor de 10. Aquí tengo una variable, además lo vemos aquí en mi entorno global, vemos que tengo una variable a la que le he asignado un valor de tipo entero, en este caso 10, ¿de acuerdo? Puedo crear otra variable a la que le asigne 20 y luego evidentemente pues puedo hacer operaciones con ambas variables, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una suma, y veis que me va dando el resultado. Si en un momento determinado estoy trabajando con muchas variables y necesito conocer el listado, los nombres de esas variables, pues sencillamente con una función de sistema que se llama ls, pulso intro, y me da un listado de las variables que tengo, en este caso, instanciadas en mi entorno de trabajo. ¿De acuerdo? Ocurriría lo mismo en este caso si fueran variables de tipo, independientemente del tipo, nos las va a listar. Es decir, sean enteros, sean cadenas, sean listas, sean marcos de trabajo, sean lo que sean. Nos da exactamente lo mismo porque las va a listar. Si en un momento determinado yo quiero borrar esas variables, puedo borrar cada una individualmente con rm y luego introduzco la variable como argumento y ya ha desaparecido. Ahora hago un ls y automáticamente solo me queda la b. Si yo vuelvo a hacer una asignación a A, vuelvo a hacer un ls y tengo esas dos variables. Si yo quiero borrarlas todas, a rm le paso un parámetro que se llama list y a continuación en ese list hago un ls. ¿De acuerdo? De esa manera el ls me va a devolver el nombre de todas las variables en una lista, porque no deja de ser una lista, por eso la representa de esta forma, luego lo veremos. Y rm toma como parámetro esa lista y lo que va a hacer es borrarlo todo. De hecho, si os dais cuenta aquí, ya me dice que el entorno está vacío. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que esas variables ya no existen, por tanto, si yo hago un ls, ahora mismo no tengo absolutamente nada. ¿De acuerdo? No me devuelve nada. Para borrar la pantalla, que es muy habitual porque esto no deja de ser una especie de CLI, ¿no? Una interfaz de una línea de comandos, lo pulsaríamos control L. Esto es muy habitual hacerlo en Linux, hacerlo en el terminal de Linux o de Mac también sirve para borrar lo que es la pantalla, ¿de acuerdo? Es lo que es un clear o un CLS si estamos en Windows. Bien, pero ¿cuáles son los elementos principales para trabajar con R? Bueno, pues principalmente, y voy a hacer esto un poco mayor porque creo que se está viendo así. Así creo que se va a ver mucho mejor. Ahora mismo no tenemos ninguna variable instanciada en nuestro entorno de trabajo, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo puedo instanciar una serie. Por ejemplo, puedo hacer esto y puedo crear una serie del 1 al 10. Lo hago con este carácter de 2 puntos, le doy a intro
y si ahora imprimo serie, tengo una serie del 1 hasta el 10. Evidentemente podría hacer exactamente lo mismo con otras series diferentes, ¿de acuerdo? ¿Cómo accedo yo a un determinado elemento de esa serie? Bueno, pues sencillamente puedo poner serie y con el operador de indexación, que normalmente son los brackets o los corchetes, paréntesis o rectangulares, de llamarle como queráis, yo aquí pondría, por ejemplo, el 3. Y en este caso, bueno, me va a devolver un 3, ¿de acuerdo? Porque la indexación empieza a partir de 1. Por tanto, ahí tengo la serie. ¿Qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, obtener, daos cuenta que yo, por ejemplo, en la variable a que habíamos utilizado antes, que bueno, puedo llamarle como quiera, yo podría introducir el elemento 3 de la lista serie, ¿de acuerdo? Y por tanto ahora va a contener el elemento 3. Y podría hacer operaciones, evidentemente, con ello, ¿de acuerdo? Bien. Si yo quiero de esta serie, que tenemos una serie del 1 al 10, si yo quiero obtener un determinado rango de esa serie, imaginaos por ejemplo que quiero obtener los números que sean mayores de 5, bueno, pues sencillamente pongo aquí mayores, por ejemplo le voy a llamar mayores de 5, por ejemplo esta variable la voy a llamar así, y escribo serie, abro los brackets y a continuación pongo serie de nuevo y pongo el símbolo de mayor y número 5. De esta manera, esto es un filtro, es una serie, es como una especie de filtrado que le vamos a incluir a esta variable y el resultado lo voy a almacenar en mayores de 5, ¿de acuerdo? Es decir, voy a extraer todos los valores que estén incluidos en serie que sean mayores de 5. Le doy a intro, ahora imprimo mayores 5 y ahí obtengo el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Así podría hacer exactamente igual con todos, ¿de acuerdo? Imaginaos que ahora yo quiero obtener los números pares. Bueno, pues pongo pares, le voy a llamar pares, voy a poner serie y a continuación abro los brackets, vuelvo a poner serie y le digo que me liste todos aquellos cuyo resto sea igual a 0, es decir, que sean divisibles entre 2. Para ello es habitual utilizar el tanto por ciento como operador de residuo, es decir, el del resto, el del módulo. En algunas, por ejemplo, en lenguajes como SQL, pues se suele llamar mod, de módulo. En Excel, por ejemplo, pues tenemos la fórmula residuo, que es la que nos devuelve el resto. En este caso, R pues ha sido un poco más, digamos, diferente y ha utilizado los dos tantos por cientos para representar lo que es el mismo símbolo de módulo, ¿de acuerdo? El mismo operador. Entonces lo que le estoy diciendo aquí es que todos aquellos números que contenga la lista serie y que sean divisibles entre dos, por eso estoy haciendo una igualación a 0, pues que me los retorne y que me los almacene en pares. Le doy a intro, ahora listo pares y efectivamente tengo 2, 4, 6, 8 y 10, que son los números pares. Podría hacer exactamente lo mismo, pero en este caso poniendo aquí impares y diciéndole que en vez de igual, pues que sea diferente a 0. Le doy intro y ahora tengo en impares el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Esto nos sirve, fijaos, yo ahora listo pares, listo impares y obviamente tengo las series de 2, 4, 6 y de 1, 3, 5, 7, ¿vale? Perfecto. Yo ahora puedo crear un data frame que contenga dos columnas, porque el data frame digamos que es como un elemento que estructura los datos, en forma de tabla. Es como si fuera una tabla con tantas columnas como yo le diga. Sin embargo, antes de empezar con el data frame, que vamos a utilizar estas dos series, quiero también enseñaros en esto del filtrado que hemos estado haciendo. Por ejemplo, voy a volver a serie, la tenemos aquí. Imaginaos que yo quiero listar, por ejemplo, hacer una lista o un fragmento de esa lista serie que contenga los números comprendidos entre, por ejemplo, que sean mayores de 3, vamos a poner serie menores que 5, por ejemplo, y además, o más bien que y, o que sea, tengo que encerrarlo entre paréntesis para hacer esta operación booleana, que sean mayores que 8, por ejemplo. Entonces ahora le doy a intro y la serie que tengo es efectivamente 1, 2, 3, 4, que es toda la parte de la serie o los elementos de esa serie que son menores que 5 y por supuesto todos los que son mayores que 8. De esta manera puedo ir extrayendo fragmentos y obviamente la expresión de filtrado pues puedo poner cualquiera que se me ocurre siempre y cuando sea coherente
en relación a los datos que yo tengo introducidos en esa serie. Imaginaos, por ejemplo, ahora en esta números, voy a cambiar el número 4. Por ejemplo, voy a hacer que número sea igual, perdón, número 4, el 1, el 2, el 3 y el 4, pues que sea, concretamente que sea un NaN, ¿de acuerdo? Le doy así. Ahora imprimimos números y fijaos que hay un NaN. Yo quiero filtrar esa serie, es decir, quiero filtrar todos los datos de esa serie que no sean NaN, es decir, que sean números. Entonces, para ello, yo puedo volver a números y puedo decirle números e incluir en la expresión de filtrado una función que es is.na. Y aquí meto como parámetro números. ¿De acuerdo? ¿Qué me está diciendo? Que todo aquello que sea número me lo quedo. Es decir, que no sea un NaN. Le doy a intro, imprimo números y ahí tengo el 1, 2, 3, 9, 10. Evidentemente el NaN, que era el anterior 4, pues ha sido eliminado. ¿De acuerdo? Por tanto, ya sabemos cómo crear las listas, sabemos cómo modificar determinados elementos y cómo acceder a ellos, cómo hacer filtrados y obtener subseries, y ahora tocaría los data frame. Un data frame es muy sencillo de crear. Fijaos, vamos a crear, voy a borrar todo esto. Recordad que tenemos la serie pares y que tenemos la serie impares. Bien. Por cierto, se me olvidó cómo recorrer una lista. Fijaos, algo muy rápido. Es con un for muy conocido de otros lenguajes de programación. Ponemos, por ejemplo, num, impares, por ejemplo, y ahora hago que me imprima los num. De esta manera, lo que hace es imprimirme todas las posiciones que hay dentro de esa lista, ¿de acuerdo? Obviamente dentro de esa lista yo puedo operar. Imaginaos que quiero multiplicar todos esos números por 2. Pues sencillamente lo único que hago es utilizar una operación, y esas operaciones pues naturalmente podría complicarlo y hacerlo mucho más complejo, ¿de acuerdo? Sí es importante saber también, ahora iba a utilizar el comando clear, no, control L. Fijaos, tenemos pares y tenemos impares. Hay una función muy importante que me permite crear series también. Por ejemplo, yo puedo hacer, pues por ejemplo, serie 2 con la función C. Yo puedo hacer exactamente lo mismo que hice antes, poner un rango, y lo que me crea es una lista exactamente igual que antes. Sin embargo, la función C hace mucho más, porque yo podría poner aquí otro parámetro más. Imaginaos que vaya del 20 al 30 y le doy a intro, imprimo serie 2 y ahora tengo muchos más números, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo que ha hecho es concatenar esas dos series, las ha concatenado. Efectivamente, C es lo que hace. C crea, pero al mismo tiempo también nos sirve para unir. Imaginaos que yo quiero crear una serie que le llamo números utilizando la función C de pares, impares. Le doy a intro y obviamente lo que me ha hecho es concatenar todos esos elementos. Están desordenados porque están primero los pares y luego los impares. Bueno, si yo quiero ordenarlos, sencillamente vuelvo a insertar la serie ordenada en números, pero en este caso utilizo el comando short y pongo números. Por defecto ya nos lo crea de manera incremental, es decir, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Le doy a intro, imprimimos números y tengo la serie, tengo en números la misma serie original que le habíamos llamado serie, ¿de acuerdo? Que habíamos obtenido. Entonces fijaos que C nos permite concatenar de alguna manera series diferentes, incluso con diferente contenido, porque no tienen por qué ser todas numéricas, podría contener perfectamente cadenas de texto, ¿de acuerdo? Ahora imaginaos que yo en serie quiero insertar un número más, pues sencillamente hago serie y le digo con la función C, serie de nuevo, y ahora lo concateno con el nuevo número, por ejemplo, el número 33, para que sea un poco cantón. Voy a serie, pulso intro y ahí tenemos del 1 al 10 y luego el nuevo elemento que he añadido, que es 33. Bien, pues ya sabemos gran parte, por lo menos para arrancar con R, sobre el funcionamiento de lo que son las listas, cómo acceder a los elementos, cómo modificarlos, cómo añadir, cómo ordenarlos, etcétera, etcétera. Podríamos incluso revertir una serie. Si yo hago, por ejemplo, serie igual a ref y le vuelvo a introducir como parámetro serie, le doy a intro y fijaos que ahora lo que tengo son los elementos justo al revés. Esto lo haremos para luego
digamos que lo que vamos a hacer es invertir las cadenas de texto que vamos a copiar o vamos a traer o vamos a consumir, que es el término que se suele utilizar en tema de desarrollo, toda la información que extraigamos de una API, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya sabemos más o menos trabajar con series. Fijaos lo fácil que es trabajar con un data frame. Nosotros voy a crear una variable que se llama data y aquí voy a crear un data frame que se crea de esta forma, data frame, y ahora tengo que ponerle el nombre de la columna y el contenido que va a tener esa columna. Por ejemplo, imaginaos, quiero los números pares, even, porque lo pongo yo, lo pongo en inglés porque me da a mí la gana, no tiene por qué llamarse even, ni es ningún tipo de parámetro de esta función, y pongo pares. Y luego le llamo odd, otro parámetro más, y pongo impares. Le doy a intro y ahora voy a borrar la pantalla y voy a imprimir data. Fijaos que lo que tengo es una especie de tabla donde tengo dos columnas, la columna even con los números pares y la columna odd con los números impares. Y luego tengo aquí una denominación que es como una especie de ID que no tiene nombre y que identifica cada una de las filas, cada uno de los registros, ¿de acuerdo? ¿Cómo accedo yo, por ejemplo, a una columna? ¿Cómo saco una columna de ahí? Pues es muy sencillo. Yo si quiero imprimir, por ejemplo, los números, la columna odd, sencillamente pongo data, que es el nombre que yo le di a esa variable, seguido del dólar y a continuación odd. Le doy a intro y fijaos que tengo la serie numérica. Esto es igual que si yo hubiera impreso impares. Exactamente lo mismo. Tengo una serie. Lo que pasa es que esta serie de impares, en este caso, está embebida dentro de un data frame y el data frame contiene una columna que se llama odd, que es donde contiene los valores de esa lista. ¿De acuerdo? ¿Cómo accedo yo a un elemento determinado de la columna odd? Pues como lo hemos hecho antes con las listas, es decir, con el elemento de indexación. Fijaos, pongo data odd y a continuación pongo, por ejemplo, el elemento 3, que es el 5, ¿de acuerdo? Le doy a intro y ahí tengo el 5. ¿Cómo, por ejemplo, navego yo por cada uno de los elementos de esa columna odd para obtener cada uno individualmente y aplicarle, por ejemplo, una determinada operación? Pues como hicimos antes, un for. Voy a poner item, el item, que es por convención, digamos, la denominación que se le suele dar a un elemento que vamos a recorrer de una lista. In, en este caso pongo data, símbolo de dólar odd, que es la columna, como veis el IntelliSense me aparece ahí, y ahora sencillamente pongo print item. De esta forma me imprime todos los elementos de manera individual y yo puedo hacer operaciones. Imaginaos que quiero dividirlo, por ejemplo, entre 0.5. Le doy a intro y en este caso tengo los valores que me da, que son 2, 6, 10, 14 y 18. ¿De acuerdo? Bien, tened en cuenta que dividirlo entre 0,5 es como dividirlo entre 1 dividido entre 2, 1 partido de 2, un medio, por tanto lo que está haciendo es multiplicar los números por 2, ¿de acuerdo? Es decir, dividirlo entre 0,5 es lo mismo que si yo hubiera multiplicado por 2, exactamente igual. Bien, una vez que tenemos esto, tenemos nuestro data frame, sabemos más o menos cómo operar con ellos, cómo acceder a los elementos, cómo modificarlos, porque evidentemente si quiero modificar un elemento en concreto, en este caso vamos a recurrir a la columna even, pues sencillamente yo pondría aquí que el elemento 3 sea igual a, pues no sé, se me ocurre a, vamos a poner 100, ¿de acuerdo? Entonces ahora imprimo data y fijaos que ahora ese elemento lo he modificado a 100. Pues bueno, todo lo que hemos visto para listas, para no repetirlo nuevamente, es aplicable exactamente igual a lo que es un data frame. Y evidentemente más cosas, ¿de acuerdo? Más cosas que muy probablemente no veamos en este vídeo porque quiero una introducción muy corta, una iniciación para que luego pues os metáis con este lenguaje, que es un lenguaje muy potente para lo que es tratamiento de datos, ¿de acuerdo? No vamos a ver lo que son las agrupaciones ni los merge, que digamos que son las intersecciones entre tablas, porque eso conllevaría pues bueno, un curso muy largo y este es de introducción. Pero sí vamos a ver una cosa muy interesante, que va a ser crear una función. Y fijaos, una función es relativamente sencillo crearlo. Sin embargo, vamos a dar, porque quiero crear una función bastante potente para poder reutilizarla
junto con los datos que vayamos a consumir de la API, que vamos a consumir una API, lo vamos a hacer a través de R, todo desde R, para que veáis la potencia que tiene este lenguaje. Y por tanto lo que vamos a hacer es crear una función, y para ello, una función personalizada obviamente, y para ello lo que vamos a hacer es ir dividiendo secciones de esa función para que veáis exactamente lo que quiero. Lo que quiero son invertir las palabras de una frase. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, una cadena muy genérica como es hola mundo, nada empleada en el mundo de la programación. Y si ahora imprimimos cadena, pues vemos ahí hola mundo. Yo quiero dividir esa cadena en palabras. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues hay una función en R que se llama strsplit, y es como el split que tiene JavaScript, como el que tiene la mayoría de los lenguajes de programación, porque lo tiene Visual Basic, lo tiene Java, lo tiene C Sharp, en fin, lo tienen la inmensa mayoría de los lenguajes de programación. E incluso ahora existe como función de Excel, ¿de acuerdo? Un split lo tiene Google Sheet como split, y lo tiene Excel, no sé qué versión, no sé si es el Office 365, no sé si es la última versión, pero lo tiene la versión que está colgada en la nube de Microsoft, que utiliza dividir cadena, creo que se llama, si no recuerdo mal. Bueno, si no lo buscas por internet, que está fijo ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese strsplit lo que nos pide como parámetro es una variable, que en este caso va a ser cadena, y luego, por supuesto, como segundo argumento, pues el carácter por el que vamos a dividir esa cadena, ¿de acuerdo? Pues la vamos a dividir por el espacio en blanco. Si yo ahora le doy a intro, fijaos que lo que tengo es una serie, es decir, esto de aquí es la serie a la cual yo puedo acceder, porque si yo imprimo esto, me va a devolver el hola mundo. Fijaos, yo lo primero que voy a hacer es, esto lo voy a almacenar en una variable que le voy a llamar palabras, ¿de acuerdo? De esta forma. Ahora, si yo imprimo palabras, me saca la lista de hola mundo, es decir, hola por un lado porque lo sé, porque está entrecomillado, ¿de acuerdo? Entonces esto sé que es un elemento y esto sé que es otro elemento. Ahora os estaréis preguntando, ¿cómo accedo yo a los elementos de manera individual? Claro, lo lógico sería poner palabras y a continuación con el operador de indexación poner, por ejemplo, el 2. Sin embargo, fijaos lo que me está dando null. ¿Por qué? Porque en este conjunto de aquí, que tiene dos brackets, no existe el elemento 2. De hecho, no existe ni el elemento 1 siquiera. ¿De acuerdo? Bueno, el elemento 1 sí que existe, que es este concretamente, y este es el elemento 2. Pero no en palabras, sino en palabras este. Es decir, el elemento 2 en la variable palabras no existe. Sin embargo, si yo pongo palabras, ahora abro dos veces los brackets y pongo 1, si le doy a intro, me sale la lista. Ya no me sale esto de aquí. ¿De acuerdo? Esto es un elemento de R. Y esto a continuación es lo que contiene ese otro elemento. Es decir, es como una especie de anidación de elementos. Tenemos una lista y aquí tenemos este otro grupo, ¿de acuerdo? Y luego está palabras, que realmente apunta a este grupo, y luego este grupo apunta a lo que es la serie, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero, que bueno, ahora ya os lo descifré todo, si yo quiero acceder a la segunda palabra, tengo que incluir aquí el 2, y fijaos que ahora sí me imprime mundo, ¿de acuerdo? Por tanto, la lista de elementos es esta, palabras 1. Y como veis ya no me aparece esto de aquí, ¿de acuerdo? Como me aparecía cuando yo pongo, por ejemplo, palabras. Si subo hacia arriba, si pico aquí, no me sube no me hace scroll. Bueno, pues vemos aquí que si yo pongo sencillamente palabras, ahora sí que me aparece esto, indicándome que dentro de esto está esto. Muy importante eso, ¿de acuerdo? Muy importante. Bien, al igual que antes con serie, no sé si era serie, vamos a ver, recordemos serie, vale, contiene estos elementos invertidos. Recordar que habíamos utilizado la función reverse, que puse serie, y ahora si vuelvo a imprimir serie, pues están los números, el orden de los números invertidos. Bueno, pues con una lista de palabras ocurre exactamente lo mismo. Es decir, yo puedo poner ref y puedo poner palabras. A continuación abro y cierro los brackets dos veces, pongo el 1 y fijaos que ahora me ha invertido los elementos, ¿de acuerdo? Es decir, hola y mundo. Bueno, pues con esto básicamente yo tengo ya una forma de decirle a mi función personalizada cómo, digamos,
qué patrón voy a seguir para poder invertir las palabras. Sin embargo, hay otra cosa muy importante para crear nuestra función, porque evidentemente yo una vez que rompa una frase en varias palabras, voy a tener que ir recorriendo cada una de esas palabras para romperla a su vez en letras y luego cuando formen parte de una lista, pues entonces aplicar la función ref que me lo invierta, ¿de acuerdo? Pero para eso tengo que utilizar una función que me recorra cada uno de esos elementos. Y estaréis pensando, ¿puedo hacerlo con un bucle? Obviamente, yo podría hacer con un bucle. Si yo aquí pongo item, o vamos a seguir, por ejemplo, word in palabras, y pongo aquí esto, y ahora imprimo cada palabra, en este caso es word, le doy a intro y efectivamente voy recorriendo cada una de las palabras. Sin embargo, hay una forma, esto es lo que se conoce como paradigma imperativo o una metodología imperativa de programación, pero hoy existe una metodología mucho más sencilla que nos proporciona una flexibilidad brutal a la hora de programar. ¿Y cuál es ese paradigma? Es el paradigma funcional. Y para eso existen funciones como, por ejemplo, si sois conocedores de JavaScript, pues conoceréis la función map o la función reduce o la función filter. Todas esas funciones nos permiten de una manera muy sencilla iterar sobre una serie de elementos y realizar determinadas operaciones como ella. Pues R implementa el paradigma funcional, con lo cual nos da una flexibilidad brutal a la hora de programar. Lo mismo que hace C# y lo mismo que hace con Java, con diferentes conceptos. Por ejemplo, C# sería con LINQ y Java pues sería con los string, con los collector, en fin, tiene una serie de funcionalidad bastante, digamos, un poco más compleja que la de C#. Me gusta más la de C#, aunque la de Java también hemos de decir que es una auténtica brutalidad a la hora de programar. Pues R no se ha quedado atrás y lo implementa también. Entonces, ¿cómo le llama esa función? La función map, la función select de lenguajes como Java o como C#, pues la homóloga en R se llama sapply. Nada que ver, ¿verdad? O sea, es como, ¿qué es eso? O sea, es como decir, no sé exactamente por qué esta denominación. Pero fijaos que si nos ponemos aquí, pues dice que devuelve una lista de la misma longitud que el parámetro que estamos obteniendo, pero que a cada elemento de esa lista pues le va a aplicar una función lambda que corresponde en este caso a esta fun que tenemos aquí, que nosotros tenemos que definir, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a definir eso? Pues muy sencillo, fijaos. Yo lo que voy a crear aquí una serie, además se la voy a pasar de manera literal, del 1 al 10. Y a continuación le voy a pasar una función lambda. ¿Qué es una función lambda? Una función lambda es una función que está embebida como parámetro, como argumento de otra función. Y que esa función general va a hacer que esa lambda se aplique a cada uno de los elementos de esta serie que yo estoy metiendo aquí, del 1 al 10, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago aquí o cómo defino aquí una función lambda? Pues de una manera realmente sencilla. Fijaos, function o function, para aquellos que seáis unos puristas del lenguaje, y aquí ponemos, pues por ejemplo, item, que es del elemento, y entonces, ¿qué retorno? Pues bueno, creo que puedo prescindir de la palabra return, vamos a probar a ver, pues le digo que item, por ejemplo, multiplicado por 2. Entonces yo le doy a intro y ahí tengo mi serie multiplicada por 2, ¿de acuerdo? Es decir, tengo todos esos números multiplicados por 2. En este caso, ¿y por qué me ha devuelto los números? A ver, porque si yo pongo así es del 1 al 10. Ah, bueno, claro, me devuelve los números multiplicados por 2, correcto. Es del 1 al 10 multiplicado por 2. Ahí veis que tengo toda esta serie numérica, es decir, es que como hay números dobles, el 10, el 12, me pareció que había hecho algo mal. Así, Dios, tuve un lapsus ahora mismo. Pero no es correcto, porque fijaos, yo le estoy metiendo la serie del 1 al 10 y efectivamente está aplicado la función lambda que yo le había definido como segundo parámetro. Por tanto, esto es la función map. Evidentemente yo esto que he hecho aquí, pues perfectamente podría incluirlo, por ejemplo, vamos a llamarle serie 3, podría incluirlo en una nueva variable y yo ya tengo aquí mi serie 3, que puede ser lo compleja que yo quiera, ¿de acuerdo? Ahí la tengo. Entonces, ¿cómo defino, sabiendo esto, que yo puedo aplicar sobre una serie una función y que me lo haga, cómo puedo yo invertir una palabra?
Pues para invertir una palabra con la función ref, ayudándome de la función ref, de la función strsplit, de la función sapply, necesito además una función que me una determinados números con un carácter. ¿De acuerdo? Esa es la función past. Fijaos, la función past lo que hace, que bueno, está claro, ¿no? Por el nombre que tiene, la función past lo que hace es, si yo le paso una serie, por ejemplo, del 1 al 10, y le digo que me lo una o que me lo junte con, por ejemplo, el guión. Yo le doy a intro y fijaos que lo que me devuelve son esos elementos conteniendo el elemento, perdón, esto lo he hecho mal porque aquí hay que poner, por eso me lo ha individualizado, hay que poner collapse. Con collapse lo que hace es concatenarlo, incluirlo todo en una cadena de texto, ¿de acuerdo? Y entonces se van a aparecer, en vez de los elementos individuales concatenados con el símbolo menos o con el guión, pues lo que va a aparecer es una cadena de todos los números concatenados con el guión. Pues ayudándome de past, ayudándome de ref, que no es ni más ni menos que reserve, de revertir, ¿no? Reverse, perdón, no reserve, reverse. Ayudándome de la función sapply, de la función strsplit, yo lo que voy a hacer es invertir las palabras de una cadena. Por tanto, recordemos, tenemos cadena, tenemos la función strsplit, que lo que hace es separarnos o dividir una cadena de texto, en este caso, por el carácter que yo le diga. Tenemos la función sapply, que me aplica sobre cada uno de los elementos de una serie, independientemente de lo que tengan, evidentemente con coherencia. Va a aplicar esa función lambda a cada uno de los elementos de esa serie. Tenemos la función pass, que lo que me hace es como colapsar todos los elementos de una serie en un string separados por el carácter que yo le diga. Y por supuesto la función ref, que lo que hace es invertirme los elementos de una lista. Con esto yo voy a poder separar, voy a poder invertir de manera individual cada una de las palabras de una frase, como va a ser el hola mundo. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Vamos a crear la función invertir. Y entonces para ello voy a poner function, le vamos a pasar un parámetro que en este caso va a ser, vamos a poner una cadena de texto, de hecho vamos a llamarle texto. Y entonces, ¿qué me va a devolver esto? Bueno, primeramente lo que voy a hacer es romper la cadena, es decir, romper texto. Y lo voy a romper por el carácter vacío. Bueno, antes de esto quiero explicaros una cosa. Fijaos, la función strsplit es bastante... yo no sé si pulso control U. Ah, perfecto, control U me borra la consola. Los comandos de consola aquí en R funcionan muy parecido a lo que es el terminal en Linux, ¿de acuerdo? Cuando yo escribo algo de comandos y quiero borrar todo esto, en vez de ir uno por uno, pulso control U y me borra toda la serie, ¿vale? Toda la línea. Perfecto. Quiero comentaros algo más. Imaginaos que yo tengo una cadena 2 en la que pongo hola mundo separado por un montón de caracteres de espacio en blanco. Le doy a intro, imprimo cadena 2 y efectivamente veo que entre hola y mundo hay más caracteres de los que la normativa gramatical me permite, ¿de acuerdo? Que sería solo un carácter de separación. Esto no tiene sentido y es muy habitual cuando trabajamos con extracción de datos de diferentes orígenes que nos encontremos con un formato que no es el adecuado, ¿de acuerdo? Que no es el que queremos nosotros obtener o el resultado que queremos reflejar en una vista en la que queremos un formato lo más adecuado posible y legible más que nada, ¿verdad? Y si está separado por muchos caracteres, pues como es el caso, pues es un poco, en fin, queda cutre, por decirlo de alguna forma. Entonces, para yo eliminar todos esos espacios en blanco, cogemos strsplit, ponemos cadena 2 y a continuación ponemos el espacio en blanco. Si yo hago esto, fijaos lo que va, perdón, strsplit, fijaos lo que pasa, que yo tengo diferentes cadenas vacías. Yo podría hacer un filtrado, es decir, yo podría, fijaos, yo podría hacer lo siguiente, incluir esto en, por ejemplo, vamos a llamarle mx, yo incluyo en mx y ahora le digo que mx sea mx, vuelvo a poner mx y que sea diferente, por ejemplo, la cadena vacía. Le doy intro y ahora en mx pues ha cagado para mí, pero vamos, de una forma brutal. ¿Por qué lo ha hecho así? Vale, ya sé por qué lo ha hecho así. Lo ha hecho así porque tengo que hacer lo siguiente. Primeramente es mx, creo que va a ser así, y obviamente aquí tengo que poner también este carácter.
y ahora tengo las palabras. Podría hacer esto, ¿de acuerdo? Vale, esto es porque se me olvida siempre poner esto. Es importante porque MX no contiene las palabras individuales, ¿de acuerdo? Contiene lo que es la frase completa. Entonces, bueno, evidentemente como no hay, como no va a obtener, es decir, contiene toda esta serie. Entonces, toda esta serie no hay ningún elemento que te contenga esto. En lo que es la serie, ¿de acuerdo? Individualmente sí, que individualmente lo obtenemos con con esta notación. ¿De acuerdo? Bien, una vez que lo tenemos así, entonces yo ya tengo los elementos de manera individual. Entonces podría hacer un filtrado de esto. Sin embargo, esto está bien, porque R nos lo permite, por ejemplo, Pandas también nos lo permite, que es esa librería que os digo que se asemeja muchísimo a esto. Sin embargo, hay una forma mucho más sencilla porque la propia función strsplit nos lo permite. Entonces, fijaos, yo pongo, vamos a imprimir MX, vale, MX ahora es esto, bien. Cadena 2 sigue siendo perfecto. Entonces yo pongo strsplit, cadena 2, y a continuación me permite como segundo argumento poner una una expresión regular. Las expresiones regulares son cadenas formadas por caracteres especiales que tienen un significado muy relevante a la hora de hacer, por ejemplo, determinadas búsquedas sobre una cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Quiero el espacio en blanco, pero quiero que se repita una vez, no cero, sino una o más veces. Entonces le pongo el símbolo más. Y de esta manera lo que va a hacer es que me va a dividir por un carácter en blanco o por varios. Es una forma de filtrar, ¿de acuerdo? Le doy a intro y fijaos que ahora me aparece una lista con hola mundo, es decir, con los dos elementos exclusivamente. Eso es una maravilla. Utilizando strsplit no tenemos ningún tipo de necesidad de recurrir a ningún filtrado que, fijaos, utilizo la notación funcional o utilizar la notación matricial, teniendo que recurrir ya pues bueno, a una notación un poco más compleja, a la que muy probablemente no estemos acostumbrados, porque normalmente la indexación la utilizamos como un solo índice, aunque evidentemente hay matrices multidimensionales que utilizamos una indexación más concurrente, más recurrente, perdón, pero sí es cierto que esta notación de doble bracket pues no es muy habitual, ¿de acuerdo? Bueno, pues R la ha implementado para agrupar esas series de ese modo y tenemos que respetarlo. Entonces, esta notación funcional es mucho más sencilla. Además, me da como posibilidad el hecho de poder utilizar una expresión regular, por tanto, la flexibilidad de esta función es absoluta, ¿de acuerdo? Entonces, no necesito recurrir a nada más que un argumento, pero con una expresión regular. Bien, pues entonces, sabiendo esto, ahora ya podemos atacar y ya podemos implementar la función desde ya. Le vamos a llamar invertir. Va a ser una función, por tanto tenemos que poner la palabra reservada function o function y a continuación pues un argumento que va a ser texto, que es lo que le vamos a pasar, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es strsplit sobre texto y a continuación le vamos a pasar el parámetro. En este caso vamos a recurrir a la expresión regular y le vamos a decir que contenga mínimo un espacio en blanco o varios espacios en blanco, ¿vale? Que sería concatenando el más, que es uno o varios. Bien, una vez que tenemos el strsplit, nosotros tenemos que decirle que extraiga el contenido, es decir, la serie, porque yo necesito una serie, una lista de elementos para aplicar sobre determinadas funciones. Entonces ahora yo tengo que utilizar aquí la función sapply para recorrer cada uno de los elementos que me devuelve strsplit en una lista. Por tanto, sapply le paso como primer parámetro pues la serie que me devuelve strsplit, que está contenida en este grupo, ¿de acuerdo? Y a continuación le paso la función lambda. La función lambda lo que va a hacer, function, yo le voy a pasar una palabra, porque eso van a ser las palabras, le voy a pasar una palabra, y a continuación, ¿qué voy a hacer con esa palabra? Pues voy a reventarla en caracteres. La voy a poner palabra, perdón, voy a poner strsplit, voy a poner palabra, y a continuación, para romperla en caracteres, ¿cómo hago? ¿Qué carácter me separa los caracteres? Pues la cadena vacía, exactamente cero, o sea, no quiero. La función nada más detecte de que esa cadena está vacía, lo que hace es separárnoslo por caracteres, ¿de acuerdo? Y para obtener la serie que me devuelve,
vuelvo otra vez a indexarlo de este modo. Una vez que tengo esto, strsplit lo que me va a devolver es una lista con los caracteres individuales de cada palabra, ¿de acuerdo? En este caso, si fuera hola, pues me devolverá H, O, L, A, y cada uno es un elemento de una lista. Entonces yo puedo utilizar ref para revertir, para hacer que los elementos se ordenen de manera invertida a como están. Y cierro. Ahí tengo reverse. Pero una vez que tengo los reverse, yo lo que quiero es juntarlos todos en una cadena, ¿de acuerdo? En una cadena de texto con un carácter nulo, es decir, con un carácter de no separación o cadena vacía. Entonces eso lo hago con past. Es decir, cojo esta función, me voy al final y le digo que me una la serie que me devuelve ref, que es decir, me devuelve los caracteres invertidos, y que me lo colapse en una cadena con el carácter vacío. Ahí ya tengo yo esa palabra invertida. Como esta función se va a aplicar a cada uno de los elementos que me devuelve es el primer strsplit, pues yo ya tengo esa función finalizada. Por tanto, esta función apply ya puedo cerrarla, porque aquí he cerrado past, aquí cierro el sapply, y ahora, si es cierto que lo que me devuelva el sapply, que me va a devolver evidentemente una lista de cadenas de texto, pues lo tengo que unir con past otra vez, y en este caso decirlo que me lo colapse de este modo, pero en este caso con el espacio en blanco, ¿de acuerdo? Es decir, con un espacio para que me divida las palabras, es decir, me separe las palabras por el carácter de espacio en blanco. Yo le doy a intro y ya tengo mi función invertir perfecta. Entonces, recordamos, yo tengo una cadena que le llamo hola mundo. Si yo ahora pongo invertir hola mundo, perdón, cadena, le doy a intro y fijaos que tengo las dos palabras invertidas, tanto hola como mundo, las dos están invertidas. Bien, esta función nosotros ya la tenemos, fijaos, me está apareciendo todo aquí. Aquí yo tengo mi función, de hecho aquí arriba, bueno, esto ahora se ve gigante, pero aquí arriba tengo el código de esta función. De todas maneras, las funciones en R también son elementos, ¿de acuerdo? Por tanto, yo puedo poner aquí, bueno, la función view, cuando como argumento le paso una variable, un data frame, lo que sea, me lo va a visualizar en una vista mucho más atractiva, ¿de acuerdo? Es decir, como una especie de lista o de hoja de cálculo, básicamente. Por ejemplo, si yo pongo aquí view y pongo el data frame que teníamos antes, que le llamé, pues no lo recuerdo, sinceramente. Bueno, podemos hacer un listado de las variables que he creado. Fijaos, tengo aquí, pues creo que le llamé data, y entonces ahora ponemos data y tengo los números pares y los impares. Si yo pongo view, que por cierto, esta variable la tengo aquí en el listado este de aquí, pues aparecerá por aquí seguramente, y aparecerá data, aquí lo tengo. Entonces, bueno, sería simplemente picar aquí, pero para que lo único que va a hacer es ejecutar el comando view. Entonces pongo view y pongo data, le doy a intro, y me aparece aquí. Pues es que yo tengo la vista un poco grande para que esto se vea bien, pero fijaos, si lo bajo, si bajo la vista un poco, aquí tengo lo que es la tabla, ¿de acuerdo? Es decir, lo mismo, pero digamos que con un formato mucho más atractivo. Bien, vamos a cerrar todo esto, fuera, esta es la función invertir que acabamos de crear ahora, y volvemos a hacer esto un poco grande. Bien, fijaos que si yo ahora pongo invertir, tengo el texto de la función, es decir, esto me está diciendo que es una función, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que queremos es atacar un API, que lo voy a buscar en internet. Lo que pasa es que estoy grabando exclusivamente, capturando exclusivamente esta pantalla, por tanto esto no se va a ver, pero ya lo he hecho en algún vídeo por ahí, que sencillamente es que busquéis en Google Fake API REST, por ejemplo, y dentro de todas las opciones, las variantes que os dé, pues sencillamente elegís la que queráis vosotros. Yo voy a coger esta de users, que ya la he utilizado en algún momento, me voy a copiar la URL y la vamos a pegar ahí para que veáis el resultado que nos da. ¿Qué necesito para trabajar con los JSON, con un formato JSON, que es lo que me va a devolver esa API, en R? Bueno, pues necesitáis instalar, fijaos, tenéis que poner install package, y es el RJSON, esto.
Yo ya lo tengo instalado, por tanto no le voy a volver a dar, pero básicamente le dais a intro y automáticamente se conectará a internet y lo que hará será descargar los paquetes que necesite para tener esa librería disponible en nuestro RStudio, ¿de acuerdo? Una vez que la tengamos, la manera de utilizarla es con la palabra reservada library y a continuación poner RJSON. Como veis, a mí ya me aparece por ahí, ya me la identifica el propio IntelliSense. No necesita doble comilla ni nada, es como si fuera una librería, un objeto, ¿de acuerdo? Por tanto, es una expresión, RJSON, y le damos a intro y entonces ya la estoy utilizando, ¿vale? Esto es como el import en Node.js o en Python o el use en, pues no sé, en C Sharp, por ejemplo, que se utiliza para importar las librerías de clase, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso tenemos RJSON. Entonces ahora quiero obtener los datos de esa API. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues yo voy a llamarle users porque son nombres de usuarios y a continuación voy a utilizar la función readlines, perdón, readlines. Y aquí voy a pasarle, pegar aquí, control V, la URL de la API, ¿de acuerdo? Le doy a intro y nos da un aviso, un mensaje de aviso aquí que vamos a ignorar, borramos la pantalla y luego users, si imprimo users, fijaos, me da una especie de formato un poco chunguillo, porque bueno, pues un montón de caracteres, en fin, un montón de espacios, cosas. ¿Qué es lo que sugiere los creadores de esta carpeta, de esta librería? Que hagamos lo siguiente, primero un users con la función past y que hagamos users de nuevo y lo colapsemos con el espacio en blanco, ¿de acuerdo? Es decir, de esta manera. Perdón, sin espacios. Le damos a intro y ahora lo que nos va a aparecer es como todo mucho más junto. Bien, ahora como una cadena de texto, básicamente, porque es lo que es una cadena de texto única. Una vez que tenemos esto, porque fijaos que antes no estaba colapsado, ahora es una cadena de texto y entonces lo que tenemos aquí es, estos son caracteres salvados, ¿de acuerdo? Esto es para que la cadena de texto que cierra aquí, es decir, aquí tenemos como un string, esto sería el string file de JavaScript, exactamente igual, pero en este caso aplicado a lo que es R, ¿de acuerdo? Con la función past. Muy importante poner el collapse, porque si no ponéis el collapse, entonces os va a devolver una lista de cadenas de texto y por tanto la función que vamos a aplicar ahora no funcionaría. Ahora la función que vamos a aplicar es from JSON y le pasamos users. Le damos a intro y ahora lo que me ha creado, fijaos, vamos a borrar la pantalla, yo imprimo users y ahora lo que tengo es una serie de elementos, 10, el 9, el 8, en fin, son 10 usuarios lo que me lista esa API, por tanto tengo 10 usuarios con los diferentes elementos. Tengo el ID, número 9, tengo el nombre como Glina Richard, tengo el username, Delfín, tengo un email, lo que sea, y así sucesivamente con todos, ¿de acuerdo? ¿Cómo accedo yo, por ejemplo, a un elemento en particular de este data frame? Bueno, pues tengo users y con el dólar yo puedo poner, por ejemplo, name. Le doy a intro, perdón, no sé si le llamé, ¿era users? Sí, correcto. Es users, tengo que utilizar el primer elemento 1 y lo que me está imprimiendo ahora es el primer elemento 1, ¿de acuerdo? Es decir, me imprime pues con los parámetros que tiene el phone, el website, el company, etcétera, etcétera. Si yo a su vez pongo aquí $name, que bueno, ya me aparece ahí, le doy y me aparece el primer nombre, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que puedo hacer es recorrerlo con un for user in users e imprimir user. Esto como me va cogiendo cada elemento ya no necesito esa notación de grupo y a continuación pongo, user name. Le doy a intro y fijaos que tengo todos los nombres sobre los que voy a actuar, ¿de acuerdo? Los que voy a invertir. Bien, una vez que tengo estos nombres, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a borrar la pantalla y me voy a crear una variable que le voy a llamar, por ejemplo, usuarios. Y la voy a iniciar a null. Le damos intro y ahora voy a recorrer todos los user in users y lo que voy a hacer es en usuarios, voy con la función C, voy a ir añadiendo uno a uno, pero solo el campo name, que es lo que quiero.
le doy a intro. Esto podría utilizar una función sapply, ¿de acuerdo? En vez de hacerlo con un bucle, hacerlo con una función sapply perfectamente igual. Ahora, si imprimo usuarios, fijaos que tengo todos los usuarios. Yo ahora voy a hacer exactamente lo mismo, lo que pasa es que voy a llamarle, por ejemplo, U invertido, es decir, el nombre del usuario invertido, y la voy a iniciar también a null. Muy importante que no he mencionado, en R, todas las palabras reservadas, por ejemplo, null lo estoy poniendo en mayúscula por algo. Si lo pusiera en minúscula, muy probablemente me diera error. Si yo hago esto, bueno, aquí me cojo una función, null, cancelo aquí, fijaos que error porque el objeto null no está encontrado. Es decir, null podría ser perfectamente una variable. Sin embargo, si yo hago a igual a null, a es null, el valor de na es null. ¿Por qué? Porque null en mayúsculas es una palabra reservada del lenguaje, ¿de acuerdo? Al igual que NaN, no es NaN ni es nada, es NaN. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que R es un lenguaje que es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas, ¿de acuerdo? Es sensi-case. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces yo ahora voy a hacer la misma operación, pero tenemos el U invertido, a ver que efectivamente ahí me aparece, está un null. Bueno, pues voy a hacer un for user in users y lo que voy a hacer es que en U invertido pues me asigne con la función C U invertido, coma, user, $name, pero en este caso lo que voy a hacer es utilizar mi función de invertido. Aquí y cierro aquí. Le doy a intro y me está diciendo, perdón, es que es user, in users, vale, esto está bien. No se puede encontrar la función, ay no, es que no es invertido, perdón, es invertir. Invertir. Ahora sí, U invertido, que bueno, esto de invertido sé que suena muy mal, pero en fin, entendedlo, es que no sé qué ponerle. Es el nombre del usuario invertido, pero eso es muy largo. Entonces, usuario invertido y sale el texto invertido. Perfecto, pues ahora tengo una lista de usuarios, que son los nombres reales, y luego tengo una lista de los nombres invertidos. Ahora puedo crear, por ejemplo, un data frame que le llame data, o sí, vamos a llamarle global data, de esta forma, y ahora lo que voy a crear es un data frame que le voy a llamar a la primera columna usuarios, no, perdón, lo voy a poner en inglés users, y vamos a poner aquí usuarios, coma, y aquí inverted user, y le voy a llamar, y le voy a poner U invertidos. Creo que era así. Le damos a intro, vale, no, es que es U invertido. Le damos a intro y ahora global data. Y aquí tenemos nuestra colección de usuarios con los nombres de los usuarios y una transformación que hemos hecho, que esto ya lo he hecho en algún otro vídeo, donde tenemos los nombres de los usuarios invertidos aquí y los nombres de los usuarios reales que obtuvimos de la API. Esto podemos hacer un view. Ojo con la función, que todo esto es sensible a las mayúsculas y las minúsculas, y ponemos global, no sé si me aparece por aquí, global data, le damos a intro y aquí tenemos, ahora voy a hacer esto más pequeñito, y aquí tenemos nuestro listado de usuarios y el nombre invertido. Esta es una aplicación sencilla, es una aplicación que, bueno, habéis visto prácticamente un porcentaje bastante importante de lo que es el lenguaje R. Luego, pues evidentemente habría que combinar diferentes data frames para obtener subdata frames, que son resultado de combinar esos, hacer operaciones, transformaciones, pero en el fondo, ¿sabéis? Conocéis los elementos base para trabajar con R, que son las listas, poder operar y filtrar con ellas, poder acceder a los elementos, poder listarlas, poder transformar sus elementos, y los data frames. Los data frames nos permiten obtener en una estructura un poco más reticular, pues esas listas que hemos generado anteriormente, como podemos también acceder a las columnas, a los elementos individuales de las columnas, y cómo podemos operar y cómo podemos crearlos también, por supuesto, porque es lo más importante, para luego pues
crearlos a partir de listas que ya vienen transformadas o que podemos consumir con una API como hemos hecho ahora de placeholder, ¿de acuerdo? Eso lo buscáis por internet, placeholder, y ahí pues es una API de datos inexistentes, pero que a los desarrolladores no son muy útiles, ¿de acuerdo? Yo espero que este vídeo os sirva como introducción al lenguaje R. El lenguaje R es un lenguaje que es bastante interesante. Se suele utilizar bastante, aunque ya os digo que le está comiendo mucho terreno Pandas y muchos otros lenguajes como mQuery de Excel, que hace básicamente lo mismo, trabaja con una sintaxis muy parecida. En vez de llamarle data frames, pues le llama tablas, en vez de listas, registros, pero en fin, funciona básicamente muy parecido porque digamos que la sintaxis funcional es exactamente igual. Bueno, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y yo seguiré creando contenido relacionado con este y con muchos otros temas relacionados con el tratamiento de datos, con el business intelligent y por supuesto con la inteligencia, digamos, de datos, de transformación de datos. Estoy creando un nuevo curso de tratamiento de datos con SQL Server, con ETL, con Service Integrated de SQL Server, evidentemente, y por supuesto con el Desktop Business Intelligent de Microsoft. Un lenguaje, un curso muy largo porque son muchas horas, pero que va a ser muy interesante. Espero terminarlo lo antes posible y que os guste, porque la verdad es que me ha supuesto un curro bastante importante, o me está suponiendo, que aún no lo he terminado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.